Vale, perfecto. Entonces, volvemos a nuestra lámina y aquí estábamos diciendo que simplemente ya esto no tenía mucho que ver con Rockefeller, pero para que pues, nosotros hagamos asociación con las empresas ya formadas en alrededor de 1998, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil, vienen de a su vez alianzas o asociaciones entre empresas que a su vez habían sido originadas o habían tenido su casa matriz en la SOC, ¿ok? De Rockefeller. ¿Vale? La siguiente, este es el desarrollo de la industria petrolera más que todo en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Y qué pasa con Europa? En Europa, ¿ok? Lo importante para 1909 es la creación de la Royal Dutch Shell, ¿vale? La famosa Shell o la famosa empresa de las conchitas, ¿vale? Esta es una empresa anglo-holandesa y se fundó a partir de la asociación estratégica de dos grandes empresas, ¿no? La Royal Dutch Petroleum Company y la Shell Transport and Trading Company, ¿vale? La Dutch tenía que ver con petróleo, efectivamente, pero no podía transportarlo. Y la Shell, que producía conchas, ¿verdad? En la zona del Mar Caspio, tenía todo el sistema de transporte de un producto definido. Entonces lo que hicieron fue asociarse las dos y toda la producción de productos de hidrocarburos del Medio Oriente, entonces lo podían transportar ya, ¿vale? La Shell produjo el primer barco para transportar petróleo en el mundo, ¿ok? Ya ellos estaban adelantados en lo que es el sistema de transporte de algún producto. En este caso, Conchas Marinas, que fue al final el que le dio el símbolo a esta empresa llamada Shell. ¿Okay? Entonces eso fue para 1909, alrededor de 30 años después que Rockefeller ya tenía 30 años de monopolio en la industria de hidrocarburos. ¿Vale? Ahora, otras cosas importantes para nosotros, pero ¿por qué se inclina la balanza hacia los hidrocarburos? ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede al inicio del siglo XX para que haya definitivamente un abandono de los otros combustibles y empiece el hidrocarburo a tomar posesión del mercado de combustible? Bueno, prácticamente a principios del siglo XX, las lámparas de aceite comienzan a ser reemplazadas por gas y electricidad. Se desarrollan los primeros automóviles y se tratan de decidir la fuente de energía que utilicemos, vapor, electricidad o petróleo. Descubren una gran cantidad de yacimientos en Oklahoma y Texas, como los que vimos anteriormente. Y en 1906, este señor que está aquí juega un papel importante en la industria de hidrocarburos, Henry Ford. Henry Ford, ¿okay? Crea el primer automóvil en serie robusto y barato. ¿Y qué combustible le coloca? No le coloca un motor a vapor, ¿vale? Ni un motor eléctrico, como actualmente lo queremos hacer. Le coloca un motor de combustión que utiliza derivados de hidrocarburos. Y esto definitivamente termina de inclinar, bueno, termina no, es un hecho importante para inclinar la balanza hacia el negocio de los hidrocarburos. ¿Qué sucede después? Por supuesto, algunos eventos bélicos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, ¿okay? Demuestra la supremacía entre países que tenían equipos motorizados a gasolina con otros, ¿vale? Aquí hay dos hechos históricos que no vamos a detallar, pero prácticamente lo que quiere decir es cómo el mundo europeo se apropió del Imperio Otomano, ¿vale? Y sus terceros hidrocarburos, cómo fue la entrada de ellos, ¿no? Para la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Los hidrocarburos terminan de desplazar definitivamente al carbón como fuente de combustión, ¿ok? Principalmente la invasión alemana a Rusia en 1940 es motivada por el dominio de los campos de hidrocarburos. Los alemanes sabían la importancia de tener hidrocarburos para sus fines bélicos. Y el dominio del hidrocarburo definitivamente demuestra que es importante para ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿okay? Por el uso de las fuerzas mecanizadas y aéreas, ¿okay? Que es lo que hace que se incline la balanza hacia los aliados. Y entonces definitivamente el petróleo desplaza al carbón, ¿vale? Después de la posguerra, ¿vale? Hay un surgimiento de productos como plástico, nylon y otros derivados de petróleo
que empiezan a dominar el mercado de productos, ¿ok? Allí ya se inclina la balanza hacia el crudo, ya el combustible viniendo de fuentes de grasas de ballena y de carbón prácticamente ya desplazado. Se sigue utilizando, pero de manera mínima. Y el hidrocarburo es el que provee la mayor cantidad de fuentes de energía. ¿Vale? Para 1930 a 1970 hay un hecho importante en lo que es el negocio de hidrocarburos y es lo que se conoce como el nuevo monopolio oligopolio. ¿Vale? Rockefeller fue el principal, el que originó el monopolio en el hidrocarburo. Pero para 1930 a 1970 hubo otro monopolio o oligopolio que se le conoce con el nombre de las 7 hermanas. ¿Vale? Las 7 hermanas son estas 7 empresas que están allí. La Exxon, la Shell, la BP, Mobil, Chevron, la Gulf y la Texaco. Prácticamente estas 7 hermanas dominaban, ¿vale? El 85%, ¿vale? De las reservas de hidrocarburos a nivel mundial. Dominaban las 7 hermanas. Prácticamente tenían el negocio del hidrocarburo en sus manos. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede entonces? Hacia el año de 1938 surge la primera revolución contra las 7 hermanas. Okay. ¿Quién es la cabeza de esta revolución? México. México es el primer país que se rebela y dice, ya no queremos estas 7 hermanas en casa. ¿Ah? Queremos un poco de participación en esta industria. Okay. Se rebela en contra del monopolio de las 7 hermanas y nacionaliza el hidrocarburo. ¿Vale? Este hecho crea Pemex, que es la industria petrolera mexicana nacional, el equivalente a Petroecuador. ¿Y qué sucede entonces? Las que hacen las 7 hermanas hacen lo que todos sabemos que va a hacer. Un boicot mundial para que el crudo que se produzca en México no sea vendido. Y después que hace el boicot, ¿se mudan a dónde? A otro país que tenga crudo y que no le ofrezca resistencia. Se mudaron entonces a Venezuela. Vale. Venezuela tarda un poquito más, tarda unos 10, 12 años más, pero a partir de 1950, vale, hay un ministro de Energía en Venezuela, que es Juan Pablo Pérez Alfonso, que también se empieza a afrontar a las 7 hermanas y dice, ya queremos exigir un 50% de lo que ustedes producen. ¿Okay? Las ganancias petroleras tienen que darnos el 50% y no queremos solamente el 10%. ¿Okay? Esto se conoce como el famoso 50-50. Es decir, lo que ustedes producen, 50% para nosotros, 50% para ustedes, lo que ustedes ganan. Vale, entonces Venezuela también sigue el camino de México, se revela un poco, y después hay una cantidad de países que siguen el mismo camino. Irán, Egipto, Siria y Argelia, todos siguen el mismo camino de revolución en la industria de hidrocarburos, rebelándose contra las 7 hermanas. Vale. En el 53 se crea una industria italiana, la Eni, la famosa Eni, o llamada anteriormente Agui, donde se ve el negocio de hidrocarburos de una manera diferente. ¿Okay? Dicen, yo voy a operar hidrocarburos, pero voy a ofrecer mejores condiciones para las concesiones petroleras que se encuentren en países del tercer mundo. ¿Vale? Promueve una ley antimonopolio en Italia, ¿vale? Para luchar contra las 7 hermanas. Y en 1960, entonces se forma la famosa Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Ok? La famosa Países Exportadores de Petróleo que agrupa una cantidad de países que producen hidrocarburos y que tiene como uno de sus principales objetivos fijar las cuotas con que se produce hidrocarburos para que el precio sea lo más favorable posible para los países que están dentro de esa organización. ¿Vale? ¿Cómo hace? Bueno, simplemente haciendo un análisis entre lo que es la demanda de hidrocarburos y la producción que se pueda dar dentro de estos países. Entonces, tratando de producir de una manera que sea razonable con el mercado de demanda para que no haya sobresaturación de hidrocarburos
en el mercado. Como lo que pasó hace unas 2-3 semanitas, ¿verdad? Hubo una sobresaturación porque el hidrocarburo no se estaba consumiendo, el patio de almacenaje de los países se abarrotó y no compraban más. Entonces el precio pasó a valores negativos, ¿vale? Entonces la OPEP, digamos que se crea en 1960 con principalmente esta idea en la cabeza, ¿vale? Vamos a fijar cuotas de producción que van a estar asociadas al volumen de hidrocarburo que tenga cada país, y esa cuota de producción nos va a permitir tener las mejores ganancias para el hidrocarburo, ¿vale? Dentro de esos países, fíjense que está Ecuador participando, ¿vale? Los únicos países de Sudamérica era Ecuador y Venezuela, ¿vale? Vamos a ir a Ecuador específicamente. ¿Cómo evoluciona históricamente Ecuador? Vale, en 1921 se inicia la exploración de hidrocarburos en la región amazónica, ¿vale? En 1924, en la península de Santa Elena, descubren el primer yacimiento de hidrocarburos en Ecuador, ¿vale? ¿Quién lo descubre? La Anglo Equatorian Oilfield, ¿vale? Produce una tasa de 1.226 barriles diarios. Alrededor de 1937, la Shell, esta empresa alemana formada a principios del siglo, ¿vale? Obtiene una concesión bastante grande de 10 millones de hectáreas en la región nororiental del Ecuador, pero no descubre nada de hidrocarburos, ¿ok? Las devuelve prácticamente. Y en el 64 se perfora un pozo en Lago Agrio, específicamente en el 67, de una concesión obtenida en el 64, y se obtiene un pozo bastante productivo en Lago Agrio. Posteriormente se perforaron en el 69 los pozos de Sacha y los pozos de Chuchufindi, ¿vale? Luego de estos hallazgos se multiplican las concesiones y las compañías comienzan a mantener el control del crudo ecuatoriano. Hasta que en junio del 72, ¿vale? Ocurre un hecho histórico importante para la industria petrolera ecuatoriana. Se crea la Corporación Estatal Petrolera del Ecuador, ¿ok? Que es prácticamente la madre de Petroecuador, o la abuelita, si lo queremos decir así, u otra en el medio, ¿vale? Petroecuador forma parte de la OPEC en 1973, pero luego se retira en 1993. ¿Cuáles son las razones por las cuales se retira? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿Algo que se les ocurra? No. ¿Cuándo no? ¿Ecuador forma parte de la OPEC actualmente o no? No lo sé. No lo sabemos, no importa. No, yo tampoco, no sé. No importa, ¿vale? Ecuador luego del 93, en el 2007 decide nuevamente ingresar a la OPEC. ¿Okay? En el 2007, Ecuador reingresa nuevamente a la OPEC y se retiran, ¿sabe cuándo? ¿Cuándo se retiró Ecuador? Nuevamente. Hoy en día no pertenece. ¿Cuándo se retiró nuevamente? 1 de enero del 2020. Está reciente, ¿ah? My God. Está reciente, sí. Sí, Ecuador se retira a principios del año corriente, ¿vale? ¿Pero por qué se retiró? ¿Por qué se retira? ¿Qué piensan ustedes? Es una pregunta de examen, ¿no? La crisis del 2020. Bueno, Puede ser, sí puede ser debido a que, como hablaba de que hay cuotas de producción, correcto. el país necesita como producir más para obtener más beneficios y al estar en la OPEP no, hay como ciertas restricciones, me imagino. Correcto, totalmente cierto, Anderson. Muy bien, muy buena acotación, ¿ah? De hecho, el principal problema del OPEC, si Ecuador para estar dentro del OPEC, es ese, ¿ah? Si estamos dentro del OPEC, estamos a la par o estamos de hermanos o de socios en países que tienen unos volúmenes de hidrocarburos muy altos, ¿vale? Unas reservas de hidrocarburos muy elevados, como son Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela. Tienen mucho hidrocarburo
Ecuador no es que no tenga, pero comparado con aquellos es un volumen muy bajo. Yo les hablaba y les decía, las cuotas se fijan de acuerdo al volumen que se tenga. ¿Vale? Entonces, por decir un valor, a Kuwait, si tiene 10 barriles de reserva, entonces, si el total de todos son 20, Kuwait tiene el 50%. Entonces, de la cuota que se fija de producción, Kuwait obligatoriamente va a tener el 50%. ¿Vale? Eso es más o menos cómo se fijan las cuotas. Ecuador no tiene, de los 20 barriles que tenemos el total, Ecuador tiene un cuarto de barril. Entonces, quiere decir que va a producir un cuarto, o sea, 0,25% del total, del final. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nuestra economía se basa en la producción de hidrocarburos, entonces no podemos, no que no podamos, sino que es complicado mantenerse dentro de una asociación estratégica que te limite tu producción, ¿vale? Porque sí te favorece para fijar los precios, pero te limita y te dice no puedes producir más de 500.000 barriles diarios. ¿Ok? Si Ecuador quiere en un momento producir 600.000 porque tiene alguna necesidad particular, porque encontró un cliente particular, o qué sé yo, cualquier cantidad de condiciones que se puedan dar, entonces no lo puede hacer. Entonces esa es la razón principal, como muy bien lo aclaró Anderson. Tenemos una cuota fija establecida por la OPEP y de la cual Ecuador dice, bueno, no me conviene tanto porque mis hermanos, mis socios, tienen mucho volumen y tienen una cuota mucho más alta. Yo necesito vender más productos para fortalecer un poco más la economía. ¿Vale? O tener más entrada de dinero al menos, no sé si fortalecer la economía. ¿Vale? Entonces esa es la razón por la cual Ecuador se ha retirado 2 veces de la OPEC. El último a principios de este año. ¿Ok? Alrededor de 1859, de 1989, CEPE se convierte en EP Petroecuador. ¿Ok? Con varias empresas filiales como son Petroproducción, Petroindustrial, Petroamazona y Petrocomercial. ¿Vale? Entonces, en Ecuador, ¿cómo se ha dado las rondas petroleras? Las rondas petroleras, ¿saben lo que son las rondas petroleras? Las rondas petroleras, simplemente el país, un país que tiene volúmenes de hidrocarburos, bien sea conocido o que se piensa que hay en el subsuelo, pero que no tiene la capacidad de explorar y de producir todos estos volúmenes. Entonces lo que hace es ofertar ciertos volúmenes de suelo y de subsuelo para su operación, para la búsqueda de hidrocarburos, a través de lo que, digamos, una oferta pública que se conoce como ronda petrolera. Esta ronda petrolera, vamos a poner, por decir algo, voy a poner estoy ofertando toda la ciudad de Tena y Iquia, toda esta superficie que está allí para que alguien venga y haga exploración y producción de hidrocarburos. ¿Vale? Entonces, hago una ronda petrolera donde oferto varios bloques, cada uno de estos bloques con un volumen específico. Un bloque puede ser, como le dije, la ciudad de Tena y Muñuna, otro puede ser Archidona, otro puede ser Puerto Napo, otro puede ser Misaguallí. Claro, estos bloques son más grandes en realidad, yo les estoy dando una analogía. Entonces se ponen todos estos bloques, vienen empresas internacionales, analiza los datos que hay, si es que hay datos, pregunta, no pregunta, y oferta. Y dice, bueno, por el bloque de Tena, Muñuna, yo voy a participar de esta forma. Voy a operar tantos pozos, voy a buscar hidrocarburos así, voy a instalar eso, y en el caso de descubrir, voy a instalar una refinería, voy a instalar esto, tal. Entonces Ecuador le dice, bueno, te voy a dar una licencia de 10 años, 15 años, 20 años, que incluya la exploración, que incluya el montaje de las refinerías, ya entra la parte de comercial, de acuerdos, digamos. Pero la ronda petrolera es como tal cual una oferta pública donde se presentan varias personas con una oferta y el país, en este caso Ecuador, a través del ministerio, decide cuál es el mejor portor para el negocio de Ecuador como tal. Entonces, desde el 85 hasta el 96, en Ecuador se han dado ya 8 rondas petroleras, ¿vale? Con un área de aproximadamente 4.2 millones de hectáreas. De esas 4.2, hay 3.6 en la Amazonía, ¿vale? 3.6 pertenecen a la Amazonía, ¿vale? Prácticamente casi que todos los bloques que se han ofertado están dentro de la Amazonía, ¿vale? Y otra cosita importante es que en esas rondas petroleras,
¿vale? Se dice que el crudo, ¿vale? El crudo ya no es propiedad de las empresas petroleras como se hacía antes de esa explotación, ¿vale? Antes de esa ronda petrolera, sino que las empresas lo perforan, lo sacan y se los venden al Estado, ¿vale? El Estado paga por la extracción del crudo, como lo dice aquí. Entonces, el Estado le paga a las industrias petroleras y el Estado es el que vende, ¿sí? Entonces, en Ecuador hay dos formas de obtener el crudo. Una, las que obtiene a través de Petroecuador, las que obtiene a través de la empresa nacional. Ella misma perfora, saca el crudo y lo vende. Y otra es la que perforan las empresas internacionales. Las empresas internacionales no venden el crudo de Ecuador, lo que hacen es extraerlo y se lo venden al Estado ecuatoriano. ¿Vale? Entonces, de esta manera, los volúmenes que se producen en Ecuador, estos 500.000 barriles, se alcanzan vía dos vías. Una por las empresas de servicios que lo producen, las empresas extranjeras principalmente, y otra por Petroecuador, que es la casa o la empresa nacional. ¿Vale? ¿Cuáles son las reservas en Ecuador? Ahí está el número, ¿no? En Ecuador hay aproximadamente 41.000 millones de barriles. Importante. ¿Cuánto se produce el año? Aproximadamente 180 millones de barriles. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto se ha producido? Esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. Bueno, se ha producido aproximadamente el 30% de las reservas y restan ¿cuánto? 70 años. ¿Vale? Todavía Ecuador tiene 70 años de producción de hidrocarburos a una tasa de producción de 500.000 barriles por día. ¿Sí? Entonces, de ahí surge un tema de debate que algún día puede ser que lo tengamos, si tenemos tiempito, ¿es que el hidrocarburo se va a acabar algún día? ¿O es que va a ser sustituido por una fuente de energía más limpia, que esté en armonía con el ambiente? ¿Vale? Ya esto es un tema de debate que nos llevaría una buena cantidad de tiempo, ¿vale? Probablemente lo más seguro es que pase como la grasa de las ballenas. ¿Ah? No se acabó la grasa de las ballenas, sino que eso fue sustituido por uno que se podía producir más en masa. ¿Vale? Entonces, hablar de que los hidrocarburos se van a acabar, aquí es un numerito que le estoy dando para que entendamos un poco que no es que los hidrocarburos se vayan a acabar, sino que probablemente van a ser sustituidos. En Ecuador todavía quedan 70 años. ¿Vale? Aquí está en este mapita, lo que vemos es los bloques o esas rondas petroleras, fíjense. Casi que todos estos bloquecitos que aparecen allí son polígonos de diferentes colores, están ubicados en el oriente y algunos de ellos en la región de Guayaquil, Santa Elena, ¿vale? Vamos al último punto y aquí vamos a ir un poco más rápido. Vamos a hablar de las provincias petroleras. Las provincias petroleras, simplemente el mensaje que yo le quiero llegar es que las provincias petroleras es una definición que hace Perrodón en 1980 y es una definición que dice que agrupa varias cuencas sedimentarias con características geológicas comunes e historias comunes que generalmente incluyen zonas petroleras. ¿Vale? Eso es lo que se conoce como provincia petrolera. Entonces, ¿quiénes son estas provincias petroleras? Bueno, hay provincias petroleras clásicas que están aquí y son la provincia petrolera de Medio Oriente, Norte y África Occidental, ¿vale? El este de Texas, México, Venezuela, Siberia, Canadá, Delta del Níger y Mar del Norte. Esas son las provincias petroleras clásicas, ¿vale? Muchas de estas provincias han sido productoras de hidrocarburos, de grandes volúmenes de hidrocarburos, sin embargo, siguen mostrando todavía que tienen volúmenes de hidrocarburos importantes en el subsuelo por descubrir todavía, ¿vale? Aquí vemos en un mapita muy general cómo se agrupan estas provincias petroleras que propone el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿vale? Y como ven, hay unos polígonos, en este caso estoy poniendo un polígono en Estados Unidos. Cada uno de estos polígonos que están aquí son una provincia petrolera, ¿vale? Aquí en Ecuador, por cuestión de escala, no la vemos, pero hay una provincia petrolera asociada a la Amazonía, ¿vale? Entonces, otra cosa importante es que de estas provincias petroleras, fíjense esto, el 20
de estas provincias petroleras contienen más del 85% del total de petróleo a nivel mundial. ¿Vale? Y solamente cubren el 20% de la superficie de las cuencas sedimentarias a nivel mundial. ¿Ok? La provincia de Oriente Medio en específico, o del Medio Oriente, fíjense, tiene más de la mitad de la producción mundial de las reservas de hidrocarburos. ¿Vale? Vale, si considerando esto es importante porque Ecuador produce bastante crudo pesado, pero si se considera el crudo pesado y las arenas bituminosas se incluyen en los cálculos de reservas del mundo, el crudo pesado muchas veces y las arenas bituminosas no se incluyen en los cálculos, las provincias del oeste de Canadá y del este de Venezuela contienen una cantidad similar de petróleo que en el Medio Oriente. Entonces, solo tres provincias, el Medio Oriente, Canadá y Venezuela, representarían el 75% de las reservas probadas de hidrocarburos. ¿Ok? En este grafiquito vemos más o menos lo que quería decir la lámina anterior, pero en términos visual. Fíjense. Aquí hay un eje, hay un gráfico que dice que en el eje horizontal, que este que está aquí, es el número de la provincia, el rango de las provincias. ¿Ok? Hay en este gráfico 350 provincias petroleras. ¿Vale? Y de estas 350 provincias petroleras, déjame quitarle esto de aquí. ¿Vale? De estas 350 provincias, solamente las primeras 20 acumulan alrededor del 80% del volumen total. Y las primeras 50 acumulan casi que el 90%. ¿Vale? ¿Dónde está Ecuador? Bueno, yo les dejé un material en el aula virtual como bibliografía complementaria. ¿Vale? Es decir, que no es obligatorio que lo lean, sino que ustedes, si quieren un poco buscar dónde está Ecuador, obtener este tipo de información, busquen allí la bibliografía del Servicio Geológico de Estados Unidos, las provincias petroleras, y busquen la provincia del Ecuador. Van a encontrarla probablemente por acá. ¿Vale? Vale, posicionada en número 200, 250, más o menos por allí. ¿Vale? Entonces tenemos a la provincia de Ecuador, la de la Amazonía, aquí, con volumen de hidrocarburos, con muy poco volumen de hidrocarburos, asociándose con el Medio Oriente, Venezuela, Canadá, que están aquí. ¿Vale? Entonces, de ahí un poco el desequilibrio entre lo que se puede producir según la OP en esta zona y en la otra zona. ¿Vale? Los factores comunes de estas provincias petroleras, bueno, todas tienen rocas generadoras cretásicas, jurásicas o paleozoicas, tienen sellos extensos. No vamos a pararnos aquí porque cuando veamos la clase cada uno lo vamos a explicar. Son cuencas polifásicas, es decir, han sufrido diferentes ciclos de Wilson. Una vez han sido margen pasivo, otras intensivos, otras compresivos. Esos son los factores comunes. ¿Cuánto tiempo queda? Vale, fíjense, a mediados de 1984 se había producido el 30% de las reservas de crudo y el 6% de la de gas. Vale. En la actualidad, las reservas restantes, con los importantes descubrimientos que se han hecho, significa que hay todavía 70% de crudo abajo en el subsuelo y 95% de gas. No se han recuperado. ¿Cómo han evolucionado estos crudos a nivel temporal? Fíjense que hay una estadística de la BP para el 2004 que dice, la provincia del Medio Oriente tiene el 63% y Sudamérica es la tercera provincia, muy cerca del centro de Europa y África. Esto es el término de porcentaje. En términos de volúmenes como tal, no de porcentaje, ya está la provincia del Medio Oriente muy lejano a lo que son las otras provincias, que aparece Europa y Eurasia y Sudamérica aquí, Sudamérica y Centroamérica. ¿Vale? Esto es en términos de volumen de gas. Ahí hay un poquito más de competencia. El Medio Oriente sigue dominando, pero está Europa y Asia porque en Siberia, en toda esta parte norte, de aquí para acá, de Europa,
hay unos grandes volúmenes de gas, ¿vale? Es por eso que casi que al mismo nivel de la provincia del Medio Oriente. ¿Vale? Otras bibliografías, en este caso una revista del 2006, dice que el Medio Oriente sin duda alguna es la más importante, es la que tiene mayor volumen, pero pone Estados Unidos o la región de Norteamérica, incluyendo Canadá y México, como la segunda más importante. ¿Vale? Esto es simplemente para que ustedes vean cómo se distribuye. Aquí hay una estadística de BP del año 2015, desglosada por países. ¿Vale? Y lo que nos interesa en este caso, vamos a ver el de Ecuador. ¿Vale? Fíjense, ¿cómo se lee esto? Para finales de 1995, Ecuador tenía 3.000 millones de barriles. Para el año 2005, Ecuador tenía casi 5.000. Esto es simplemente porque se descubren nuevos volúmenes. ¿Ah? Para finales del 2014, Ecuador tenía casi que el doble. 8.000. ¿Vale? De estos 8.000, se habían producido alrededor de 0.5%. Y este RP que aparece aquí, este parámetro RP, que abajo está la definición, es simplemente la relación que existe entre los volúmenes que hay y lo que se produce anualmente. ¿Vale? Para saber cuánto tiempo le queda de producción al país. Y según esta estadística de DP del 2015, a Ecuador le quedan 40 años de producción, aproximadamente. ¿Vale? Hay otras que te quedan 100, como Canadá. Hay otras, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que quedan 300 años. Y así sucesivamente, fíjense. Siria, 253. ¿Vale? Esta tablita simplemente se la dejo allí para que ustedes la puedan ver cuando ustedes quieran, ¿vale? Esta es la tabla completa. Y ya creo que esta es la última lámina. Aquí tenemos ya una comparación, que es la misma tabla, pero en términos de gráfico. Y aquí lo importante es, fíjense, para el año 1995, fíjense el volumen asociado, el volumen en términos mundiales asociado a la provincia del Medio Oriente, en el año 2005 y en el año 2015, ¿vale? Lo que ha aumentado es este porcentaje que está aquí, el que está asociado a Suramérica y Centroamérica. Y ahí está Ecuador directamente relacionado, porque vimos que Ecuador pasó del 2005 al 2015, pasó de 4 a 9 millones, 9.000 millones de barriles descubiertos. Entonces, fíjense la importancia. En este caso, hay un mayor volumen en Sudamérica y Centroamérica de hidrocarburos que en los 20 años anteriores. Vale. Esto es más o menos cómo ha evolucionado. Las demás prácticamente siguen iguales. Y en el gas también no se nota mucha diferencia. ¿Eh? En el gas sigue siendo la misma relación. La última lámina, si mal no me equivoco, tiene que ver un poco con el consumo. ¿Ah? Hablar un poco de esto. La producción de barriles. Vale, por supuesto, el Medio Oriente produce más. Europa y Asia, allí. Y tenemos el consumo. América en primer lugar, Asia y Pacífico en segundo lugar, Europa y Asia en tercer lugar. Entonces, tenemos provincias que producen muchísimo, como el Medio Oriente, y consumen poco. De allí sus riquezas. Tienen mucha economía, ¿no? Europa y Asia están un poco balanceados. Más que todo, si esto sí lo vemos en términos globales, pero en realidad la que produce más volúmenes es Rusia, ¿no? Y América del Norte, que produce bastante, pero consume muchísimo. Entonces, prácticamente Estados Unidos o Norteamérica se convierte en el principal comprador de todos los otros que son los que producen y no consumen tanto. ¿Vale? Sí, esta era la última. Esto eran los precios. ¿Cómo ha evolucionado? Pero esta no la vamos a discutir, ¿no? Esta la dejamos para otra clase. Prefiero parar aquí. Bueno, perfecto. Nos quedan 3 minutos 40, ¿vale? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta específica del tema. Hasta ahora no. Hasta ahora no, ¿no? La idea es tener una visión general, como dijimos, ¿vale? Sí, hasta ahora no. Vale. Oh, claro. Perfecto.
Perfecto. Entonces, hay unos materiales que yo les he puesto en la página virtual dentro de bibliografía. Hay dos pestañitas, ¿no? Bibliografía básica y bibliografía complementaria. La básica, le he tratado de sintetizar los documentos que tienen información de esta, pero le he tratado de sintetizar solo los documentos que contengan algo de relevancia para nosotros. Le he puesto creo que 2 allí. Y en la complementaria le he puesto mucha más información, ¿ok? Para que ustedes la tengan a su disposición, la puedan ver, la puedan leer cuando tengan tiempo, la puedan analizar cuando tengan tiempo. Vale. Les he enviado el link al Drive donde están las bibliografías de toda la clase, ¿no? Los libros completos. No sé si los pudieron bajar o si ya saben que existen. No sé qué Anderson me pidió una autorización y yo les mandé una autorización a todos para que pudieran editar y todo, ¿no? Sí, profe. Sí, ya tengo acceso a la información. Vale, perfecto. Entonces, yo les coloco esta presentación ya está en la página. Les voy a colocar el video para los que no pudieron asistir o cuando nos caímos en determinado momento, les coloco los 2 videos que tenemos para que lo puedan ver. Y la bibliografía ya está cargada allí. Entonces, lo que nos queda es para mañana. Mañana nos vemos para hacer una clase práctica. ¿Vale? Igualmente, a las 5. Si el que no pueda, vamos a grabar el video y después yo les voy a montar el video. Pero necesito para las clases que ustedes tengan a su mano. ¿Vieron la práctica de qué se trataba? ¿Más o menos o no? Sí, Vale. vimos. Si ustedes pueden imprimir esas hojas, bien. Si no, agarren una hoja blanca y traten de vaciar sobre la hoja blanca los mismos puntos que están en la imagen en digital, ¿sí? Y no pueden imprimir, ¿vale? Entonces, para mañana necesito que tengan el cuadrado con los punticos y los valores que hay encima de los punticos a mano, ¿ok? Van a tener eso. Traen lápiz, borrador y ya está, ¿vale? Yep. Ya, profe. Vale, entonces, Ok. si tienen cualquier duda del tema, de todas maneras me pueden escribir, yo les voy a enviar ahora voy a crear un grupo de WhatsApp para que nos comuniquemos por allí también y estemos activos. Pero Después ustedes la pueden escribir computadora, por la ¿cómo que página, no la computadora o por correo, lo que ustedes quieran. Vale. Entonces, para mañana acuérdense de los materiales y nos vemos mañana. Esto es computadora me estresa. ¿Sí se escuchó todo? Sí. Vale. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos.